Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. Para quienes nos están escuchando, visualicen esto. Estamos en un observatorio impecable. Vale, ¿un lugar aséptico? Eso es, totalmente aséptico. Y estamos acercando el ojo a la lente de un telescopio gigantesco, de estos de última generación, para presenciar, pues no sé, uno de los eventos más majestuosos del universo. La muerte de una galaxia lejana, por ejemplo. Exacto. Pero justo cuando enfocamos la mirada, nos damos cuenta de que el cristal no está empañado por el típico polvo estelar, ¿no? Está cubierto de una membrana biológica en descomposición. Uf, qué imagen tan desagradable. Madre mía, es que es algo húmedo, algo que supura y que inevitablemente huele a carne podrida. De repente, o sea, la inmensidad del espacio ya no es ese vacío limpio e indiferente que nos enseñan. Sino un cadáver gigantesco. Literalmente. Y es una imagen que, al menos a mí, me provoca un rechazo físico inmediato. Y esa es precisamente la intención del texto que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración de hoy. Porque, a ver, no es un texto cualquiera. No, desde luego que no. Hoy vamos a romper ese pacto no escrito que solemos tener con la literatura, porque normalmente leemos buscando que las palabras nos eleven, ¿sabes? Que nos ofrezcan belleza, orden, o bueno, al menos un drama humano que podamos comprender. Claro, una catarsis tradicional. Eso es. Pero de vez en cuando, uno se cruza con algo que no busca elevar la mente en absoluto, busca revolver el estómago. Y hoy nos vamos a sumergir a fondo en un poema, si es que la palabra poema es adecuada para esto, titulado Infarto entumecido. Menudo título, por cierto. Tela. Apenas tiene unas líneas, pero, o sea, su densidad es absoluta. Y debo admitir que mi primera reacción al leerlo fue apartar la vista del papel, físicamente. Lo cual es, fíjate, la reacción anatómica correcta, por así decirlo, porque no estamos ante un texto informativo, ni mucho menos ante una narrativa tradicional de presentación, nudo y desenlace. ¿Qué va? Para nada. Infarto entumecido es más bien una especie de placa de Petri literaria. Me gusta esa analogía. Un cultivo de bacterias. Exacto. El autor ha cultivado aquí las imágenes más perturbadoras posibles para crear una auténtica clase magistral de terror cósmico y visceral. Y la misión de nuestro análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es precisamente diseccionar esta anatomía del horror. Eso es. Queremos entender cómo el lenguaje, cuando se lleva a sus límites más extremos, grotescos, y yo diría que casi abusivos, tiene esta capacidad de evocar reacciones primarias. Reacciones físicas, sí. Sudores fríos, náuseas. Totalmente. Para la gente que busca comprender el poder de las palabras a la hora de construir universos enteros de sufrimiento, este texto es un campo de pruebas increíble. Pero, aviso desde ya, es oscuro. Muy, muy oscuro. Sí. Y hay que decir que el autor no escatima en lo escatológico ni en lo macabro, pero no lo hace por el simple valor del impacto. O sea, no es gore barato. Claro, no es asco por el asco. Exacto. Hay una ingeniería muy precisa detrás de estas palabras. Utiliza este vocabulario tan extremo para plantear reflexiones muy profundas sobre la fragilidad de la creación y la propia naturaleza del sufrimiento. Nos obliga a asomarnos a un abismo donde las leyes fundamentales de la biología y también de la cosmología han mutado en algo puramente maligno. Vale, vamos a desgranar esto porque las primeras líneas ya nos lanzan de cabeza. Sin paracaídas, además. Totalmente, sin paracaídas a ese abismo. A ver, el texto empieza con, cito textualmente, desmembramientos estelares y acto seguido nos golpea con la frase oculares fornicios pestilentes. Es un contraste brutal. Madre mía, es que el choque de escalas es lo primero que me descolocó por completo. O sea, empezamos en lo macrocósmico, ¿no? Las estrellas haciéndose pedazos. Sí, galaxias muriendo. Y de repente estamos en algo tan íntimo y tan asquerosamente físico como un ojo y una infección. Es la analogía del telescopio podrido que mencionaba al principio. Sí. Y si conectamos esto con la imagen general, nos daremos cuenta de que el poema está dinamitando una de las ideas más antiguas y arraigadas de la civilización humana. ¿Te refieres a la pureza del cielo? Exacto. La concepción de un cosmos puro. A ver,
Históricamente siempre hemos mirado hacia arriba buscando la perfección celestial, lo inmutable, el reino de los dioses o de la física perfecta, limpia, matemática. Claro, las esferas celestes perfectas y todo eso. Eso es. Pero al unir lo estelar con lo pestilente, el texto advierte de forma tajante que en este universo literario no hay ningún tipo de refugio. La corrupción lo abarca todo, desde las estrellas hasta la carne más íntima. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo, porque hay algo que me raya bastante. Entiendo lo de destruir la pureza del espacio cósmico, vale. Pero la elección de la palabra fornicios me parece súper desconcertante. Sí, es una palabra muy cargada. Muchísimo. Al hablar de oculares fornicios pestilentes, introduce una carga semántica de violación. O sea, no es solo que el universo esté sucio o lleno de basura espacial. No, es que el simple acto de mirarlo parece ser un pecado. Exacto, un pecado o una contaminación. ¿Por qué crees que decide mezclar la astronomía fría con un término que evoca una transgresión carnal tan sucia? Bueno, yo creo que lo hace porque elimina de golpe la distancia de seguridad del espectador. O sea, en el terror cósmico tradicional, digamos, en el estilo clásico de H.P. Lovecraft. Sí, Cthulhu y todo eso. Claro, ahí el universo es vasto, es frío y sobre todo es indiferente a la existencia humana. Somos polvo irrelevante, ¿sabes? Un accidente matemático. Ya, no le importamos al cosmos. Exacto. Pero aquí no hay indiferencia. El uso de fornicios implica que la podredumbre tiene una cualidad venérea, parasitaria y profundamente intrusiva. La observación misma es un acto de contagio. Uf, o sea que mirar te infecta. Eso es. Lo cósmico deja de ser frío para volverse orgánico, húmedo, caliente y francamente repulsivo. Se desdibuja por completo la frontera entre lo que sería la astrofísica y una patología infecciosa de transmisión sexual. Madre mía. O sea que el universo no es un lugar físico que habitamos, sino literalmente una enfermedad de transmisión visual. Es un concepto asfixiante a más no poder. Y muy opresivo, ¿sí? Y fíjate que al leer ese inicio tan brutal, mi mente intentó aferrarse a la idea de que, bueno, un universo tan enfermo debía ser puro caos. Claro, lo lógico sería pensar en desorden. Sí, imaginé una especie de sopa primordial de entropía desorganizada, donde la carne, las estrellas, la podredumbre, todo se mezcla sin ton ni son. Pero luego el texto avanza y, madre mía, resulta que estaba completamente equivocado. Totalmente equivocada, sí. Y esa es, a mi juicio, la trampa magistral del poema. La putrefacción de la que hablamos no es caótica, está institucionalizada. Ahí es donde el texto nos deja helados. Introduce lo que parece ser el sistema que gobierna todo este desastre absoluto. Habla de las liturgias de la inmolación. Sí. Y de sedaciones de muerte infinita. Sí. Y también de la sempiternidad del clamor. De repente, o sea, en medio de esta infección cósmica asquerosa, hay burocracia. Hay un método, exactamente. Un orden clínico. Hay un método. Y claro, aquí me surge una duda enorme, porque esta parte, te lo juro, me generó un cortocircuito mental tremendo. A ver, cuéntame. ¿Por qué el dolor en este universo se trata como una religión y como un procedimiento clínico al mismo tiempo? O sea, mezclar la idea de salvación o de la medicina que se supone que cura con la tortura más absoluta me parece una contradicción enfermiza. Es que lo es. Y ese cortocircuito mental que mencionas tiene un nombre muy claro en psicología, ¿eh? Es la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva, claro. Ocurre cuando nuestro cerebro intenta procesar a la vez dos conceptos que entran en conflicto directo. A ver, al utilizar términos como liturgias, el autor está imponiendo un orden sagrado al sufrimiento. Ya. Pensemos en lo que es una liturgia en el mundo real, ¿no? No es un rezo espontáneo que haces en tu casa. Es un ritual rígido, repetido a lo largo de los siglos. Codificado al milímetro, sí. Con sus pasos, sus normas. Exactamente. Codificado para servir a un propósito superior para quienes lo practican. Se convierte en ley. Él espera, ¿eh? Una liturgia en la vida real requiere fe por parte de los feligreses. Sugiere el texto que las víctimas aquí adoran su propio sufrimiento o es puramente una estructura impuesta desde arriba a la fuerza. Es una excelente pregunta. Porque, a ver, si es adoración voluntaria, el nivel de perversión se multiplica por 1000. O sea, es terrorífico. Ya, te entiendo.
Pero analizando las palabras, el texto se inclina mucho más hacia la imposición clínica de ese rito. Y lo sabemos por los términos médicos que acompañan a estas liturgias. Habla de sedaciones. ¿Es verdad? ¿Las sedaciones? Claro, normalmente cuando pensamos en sedación médica en un hospital, pensamos en alivio, en anestesia antes de una cirugía para no sentir el corte del bisturí, ¿verdad? Claro, para no enterarte de nada. Pero aquí el autor lo pervierte por completo. Dice que es una sedación de muerte infinita. Uf, menuda frase. Es como si te aplicaran anestesia no para que no sientas el bisturí, sino para paralizarte físicamente y mantenerte consciente mientras te operan en vivo. Durante toda la eternidad. Exacto. O sea, la sedación no evita el dolor, evita que te mueras de shock, ¿no? Para que puedas seguir sufriendo sin que tu cuerpo colapse. Lo has clavado. Se impide el colapso del sistema nervioso, que al fin y al cabo sería el alivio definitivo. El cese de la existencia es la única escapatoria, y aquí te la quitan. Y aquí debemos detenernos un momento en el mecanismo temporal del poema, que es clave. Sí, el concepto del tiempo aquí es agobiante. Las palabras infinita y sempiternidad son el núcleo duro de esta sección. El horror en este universo literario no es un evento agudo. No es un accidente que pasa y ya está. No es una crisis que estalla, alcanza un pico de agonía brutal y luego se resuelve. Ni siquiera con la muerte. Es un estado crónico y perpetuo. La sempiternidad del clamor nos habla de un grito de fondo que no tiene principio ni fin. Es como el ruido blanco de esta galaxia enferma. Exactamente, ruido blanco de agonía. ¡Qué barbaridad! Y claro, para que un sistema así de sádico funcione de manera perpetua, tiene que haber un motivo detrás. O sea, la burocracia nunca existe en el vacío. Siempre sirve para gestionar algún tipo de recurso. Así es en cualquier sistema, sí. Y la siguiente línea del poema revela el verdadero propósito de todo este aparataje clínico y religioso. Dice que todo esto retuerce los horizontes infectados para exprimir la esencia del martirio. O sea, exprimir la esencia. Esa es la clave. La elección del verbo exprimir cambia por completo la escala de lo que estamos leyendo. Es muy gráfico, ¿verdad? Es una palabra profundamente industrial, extractiva. Nos está diciendo que el martirio no es un castigo moral impuesto por un Dios justiciero porque nos portamos mal. No, el martirio es el recurso natural de este universo. Es la materia prima. Es el petróleo, es el carbón, el combustible. Hay una intencionalidad macabra, fría y calculada, de cultivar el dolor, cosecharlo en masa y destilarlo. Es que me hace visualizar una prensa hidráulica del tamaño de Júpiter. Una maquinaria colosal aplastando literalmente el horizonte, que recordemos ya de por sí está infectado, para sacar hasta la última gotita de sufrimiento puro. Como si fuera zumo de agonía, sí. ¡Qué asco! Convierte algo profundamente subjetivo, íntimo e intransferible, como es el dolor personal, en una simple materia prima embotellada. Y claro, si se está exprimiendo esta esencia... Si hay una cosecha, hay un consumidor. Exacto. Si hay una cosecha masiva y estructurada, la progresión natural para cualquiera que lea esto es preguntarse, ¿vale? ¿A dónde va a parar todo eso? Si el dolor es el producto, ¿quién demonios es el cliente? Y el poema, desde luego, no esquiva esa pregunta. Nos lleva directamente al tercer acto del texto, que es la revelación de estos consumidores. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y francamente, recuérdame que no vuelva a leer a este autor antes de comer, te lo pido por favor. Ya te lo advertí al principio. Es un texto difícil de digerir. Totalmente. Porque esta es la parte que más revuelve las tripas. El texto responde a nuestra pregunta diciendo que esos brebajes gorgotean de placer en las fauces de engendros fetichistas, obesas deformidades nauseabundas. Palabras mayores. Hay algo profundamente insultante en estas líneas, porque en un texto que hasta ahora nos ha ahogado en dolor infinito, en clamor eterno, en inmolación y todo eso, la sola mención de la palabra placer resulta, paradójicamente, la imagen más repulsiva de todas. Es que es la gula del horror. Es la gula, exacto. Es enfermizo. Es una profanación total del concepto del disfrute humano. Y fíjate, la forma en que el autor logra que sintamos ese asco tan visceral no es solo a través del significado de las palabras en un diccionario, es a través de su acústica. Ah, claro, la fonética. Sí, detengámonos en el peso fonético y léxico que hay aquí. Piensa en estas palabras. Gorgotean,
obesas, nauseabundas. Son palabras feas, literales y sonoras. Al decirlas casi te pesan en la lengua. Exacto. Son palabras que al pronunciarlas en voz alta obligan a la boca a hacer movimientos pesados, guturales, casi masticatorios, ¿sabes? La propia fonética del español aquí crea una sensación auditiva y visual de exceso. De grasa, de algo pringoso. De una gravedad opresiva, sí. Piensa en el verbo gorgotear. O sea, no sugiere a alguien bebiendo agua de un vaso educadamente. Sugiere líquidos densos, espesos. Líquidos viscosos pasando a trompicones por gargantas ansiosas y deformes. Muestra una falta total de contención. Es pura gratificación animal e instintiva. No hay modales. Es el sonido de la avaricia física en su máxima expresión. Pero oye, tengo un problema enorme con el término engendros fetichistas. A ver, ¿qué te choca de ahí? Pues que si estos seres, monstruos o lo que sean, necesitan la esencia del martirio para alimentarse. O sea, si es su combustible básico para existir, ¿por qué el autor los llama fetichistas? Entiendo por dónde vas. Porque un fetiche implica una perversión psicológica. Un deseo obsesivo por algo que no es estrictamente necesario para la supervivencia biológica. Entonces, ¿son simplemente depredadores alimentándose porque tienen hambre? ¿O hay una maldad consciente en su disfrute? Esa es la clave absoluta de esta sección. El uso de fetichistas es fundamental precisamente por lo que dices. Nos confirma que no estamos ante una cadena trófica natural, por muy alienígena que nos pueda parecer este universo. O sea, no es un documental de naturaleza. Para nada. No es un león comiéndose a una gacela en la sabana sin malicia, por puro instinto. Aquí hay una perversión psicológica detrás de cada trago. Estos engendros no solo causan el mal o se benefician de él por una necesidad calórica. Se embriagan con ello. Se emborrachan de dolor. Su existencia entera gira en torno a la adoración depravada del sufrimiento ajeno. Son, digamos, la élite parasitaria de este cosmos oscuro. Y su consumo es un acto de indulgencia obscena, no de supervivencia. Ya. O sea que el universo entero se ha convertido en una inmensa fábrica de tortura a escala galáctica, con todas sus liturgias y sus sedaciones infinitas, única y exclusivamente para mantener una bacanal eterna de parásitos obesos. Es la pesadilla capitalista definitiva llevada al extremo biológico. Es deprimente a unos niveles insospechados, de verdad te lo digo. Pero claro, el autor decide que no hemos tenido suficiente castigo, porque el poema no termina en esta bacanal. No nos va a dejar ir tan fácilmente. ¿Qué va? No nos deja simplemente contemplando este festín repulsivo desde lejos. Nos obliga a seguir el proceso digestivo hasta el final. Y todos sabemos cómo acaban las digestiones. Exactamente. Porque, a ver, en cualquier ciclo biológico o incluso industrial, lo que se consume genera un residuo irremediablemente. La destilación del dolor no es perfectamente eficiente. Claro, siempre hay sobras. Y si estos engendros consumen este martirio destilado a modo de brebaje espeso, ¿sobre qué o quién vierten sus desechos? Ahí es donde entra el último clavo del ataúd. Sí. Y esto nos lleva, para quienes nos escuchan, a las últimas líneas del texto, que de hecho son las que le dan título a toda esta obra. Es la mayor revelación cosmológica del poema, el golpe de gracia. Léelo, por favor. El poema concluye diciendo que estas deformidades, y cito, defecan laceraciones viscerales en el pecho infartado de un demiurgo entumecido. Y ahí se acaba el texto. ¡Pum! Infarto, entumecido. Un silencio sepulcral después de eso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el concepto me vuela la cabeza. Es normal. Es un clímax absoluto que nos obliga a desempacar un concepto filosófico bastante pesado, pero fundamental para entender la obra. La figura del demiurgo. El demiurgo. ¿Suena a filosofía antigua? Lo es. En las filosofías antiguas, particularmente si miramos el platonismo y más tarde las corrientes del gnosticismo, el demiurgo no es el Dios supremo, inefable y perfecto que todos tenemos en mente. No es el Dios del cielo cristiano, por ejemplo. No. Es la entidad directamente responsable de modelar y crear el universo material, el mundo físico. Y ojo a esto, en las corrientes gnósticas se le suele representar como un artesano ciego, defectuoso. ¿Incompetente no? Incompetente o directamente maligno, ¿sí? Un ser que ha atrapado la chispa divina pura
dentro de una prisión asquerosa de carne y materia putrefacta. Vale. O sea, el creador directo de este desastre espacial está físicamente presente en la escena, no está en un plano superior etéreo. Exacto, está ahí, recibiendo las consecuencias. La imagen que se me viene a la mente para visualizar este final es esta. Imaginemos a un arquitecto brillante que diseña un manicomio enorme. ¿Vale? Lo llena de pacientes peligrosos. Establece sus reglas estrictas. Y un día, de repente, se da cuenta de que el edificio entero está en llamas. Un motín total. Eso es. Pero el arquitecto no está a salvo fuera en la calle mirando cómo arde todo. No. Está atrapado en el sótano, completamente paralizado, sufriendo un ataque al corazón masivo, mientras arriba los pacientes más violentos destruyen el edificio y los escombros en llamas caen directamente sobre su cabeza. O sea, el creador está siendo aplastado por su propia obra defectuosa. Es una analogía fantástica. Lo fascinante aquí es cómo esa analogía encaja perfectamente con la física interna de este universo literario. A ver, explícame eso. Fijémonos en la naturaleza del desecho que mencionábamos. Los engendros no excretan materia biológica normal, heces comunes. El texto dice claramente que defecan laceraciones viscerales. Y es que es alucinante. O sea, defecan heridas literales. Exacto. El concepto abstracto del dolor, una vez que ha sido consumido, paladeado y procesado por sus cuerpos, se materializa como un residuo físico en forma de cortes y desgarros en la carne. Cuchilladas cayendo del cielo. Sí, y ese desecho tóxico, esa lluvia constante de heridas sucias, cae directamente sobre su propio creador. Sobre su pecho, literal. Y esto, claro, plantea una pregunta inmensa sobre cómo funciona el poder en este cosmos tan podrido. Esto plantea una pregunta importante, sin duda. Porque la figura de Dios, o del demiurgo en este caso concreto, se suele asociar con la omnipotencia pura. Alguien sentado en un trono de nubes, intocable, observando el tablero de ajedrez con frialdad matemática. El gran relojero, que dicen algunos. El gran relojero, eso es. Pero aquí, el demiurgo está, según el poema, entumecido. Es una palabra que transmite una parálisis total, una pérdida de sensibilidad, como un rigor mortis incipiente, una incapacidad absoluta de reacción o de defensa. Está acabado. Y para rematar, nos dicen que tiene un pecho infartado. Y pensemos en lo que es médicamente un infarto. No es un simple dolor de pecho transitorio o un susto. Un infarto de miocardio es la necrosis, la muerte literal y física del tejido muscular del corazón debido a una obstrucción grave del riego sanguíneo. El músculo muere porque no le llega oxígeno. Exactamente. Es un fallo estructural masivo del motor principal. El corazón del universo, la fuerza creadora misma que debería mantener todo en orden, ha colapsado desde dentro. Uf. Es la imagen definitiva de la impotencia divina ante la bestialidad de lo que ha creado. El arquitecto de este universo no solo es un inútil para detener el sufrimiento de sus criaturas, Es que ni lo intenta. es que no puede. Ha sido degradado a la posición más humillante posible. Se ha convertido, en el retrete literal de sus peores aberraciones. La caída de los dioses. Tal cual. La creación se ríe activamente de su creador, utilizándolo como un vertedero asqueroso de su propio dolor ya consumido. Es una inversión total, grotesca y absoluta de la jerarquía celestial a la que estamos acostumbrados. El barro escupe en la cara del alfarero. Y con creces. ¡Qué frase! El barro escupe al alfarero. Totalmente. Y es que el lenguaje es implacable, de principio a fin, ¿te has fijado? En ningún momento, ni en una sola coma, el autor nos concede un respiro de luz. Desde el primer desmembramiento estelar hasta el infarto final en el pecho del demiurgo, hay una asfixia narrativa constante. ¿No hay aire? ¿No hay esperanza alguna? Nada. No hay redención posible. No va a venir un héroe galáctico a arreglar el sistema y liberar a las víctimas. El hecho de que el creador esté sufriendo un fallo cardíaco paralizante es la negación máxima de la providencia. Ya, no hay un plan maestro. No existe un plan maestro inescrutable que justifique todo este dolor terrenal. Solo hay una enfermedad cíclica, avaricia parasitaria en su forma más asquerosa y una podredumbre estructural. Y ni siquiera la deidad más alta, el supuesto jefe de todo, está exenta de pudrirse bajo el tremendo peso de su propia incompetencia. Uf, es verdaderamente abrumador. Lo es. Te dejaba al lado. Y creo que este es un momento muy necesario para dar un pasito atrás en nuestro análisis. Tomar un poco de aire real fuera de este universo de pesadilla
y reflexionar sobre por qué hacemos esto. Sí, bajar un poco las pulsaciones. Porque, a ver, alguien podría escuchar este análisis a fondo que estamos haciendo o leer el texto original en su casa y pensar lógicamente, ¿qué necesidad hay de sumergirse voluntariamente en algo tan sumamente desagradable? ¿Por qué voy a leer yo sobre dioses infartados y engendros obesos devoradores de sufrimiento? Es una reacción súper natural y muy defensiva. Claro, pero analizar esto nos permite ver el tremendo valor que tiene la literatura extrema en nuestra cultura. Sin duda alguna. A primera vista es muy fácil y hasta comprensible descartar un texto así tildándolo de provocación barata o de ser excesivamente truculento por llamar la atención. Como si fuera una película de serie B con mucha sangre. Exacto. Pero como hemos visto al diseccionar su anatomía palabra por palabra, unas pocas líneas, cuidadosamente construidas, prestando muchísima atención a la fonética que comentábamos, a la disonancia cognitiva y a la filosofía gnóstica del demiurgo. Pueden edificar una mitología entera. Exacto. Edifican una mitología del horror sumamente rica. La literatura extrema, al final, no busca hacernos daño real. Sirve como un espejo muy oscuro de nuestra propia psique humana. Totalmente de acuerdo. Nos ofrece una especie de simulador seguro para confrontar nuestros miedos más primarios e inconfesables, esos que no decimos en voz alta. Nuestros terrores más animales. Porque en el fondo, ¿de qué habla realmente este poema? Habla del terror cerval a la enfermedad incontrolable, esa que te pudre por dentro. Al cáncer, a las infecciones. Sí, del miedo a perder nuestra autonomía corporal frente a una burocracia médica totalmente deshumanizada que nos trata como si fuéramos simple carnaza, o números en una cama. Y del miedo al absurdo cósmico. También. Habla del miedo atroz a que nuestro sufrimiento personal, ese que tanto nos duele, no tenga ningún sentido superior. O peor aún, a que estemos a merced de un universo que no es que sea indiferente, como decía Lovecraft, sino que es activamente hostil y sádico contra nosotros. Un universo donde los peores monstruos ganan, disfrutan y engordan impunemente. Y donde las figuras de autoridad, los supuestos dioses o líderes que deberían protegernos, mueren de ataques al corazón en un rincón oscuro, dejando todo completamente a la deriva. Es que funciona, fíjate, como un mecanismo de catarsis inversa. Catarsis inversa, a ver. Sí, porque la tragedia griega clásica, la que todos estudiamos, purgaba las emociones negativas del público a través de la compasión y el miedo ordenado, ¿no? El héroe caía y tú te sentías aliviado. Claro, el equilibrio se restauraba al final. Exacto. Pero aquí, en esta obra, se nos sumerge de cabeza en el exceso absoluto para mostrarnos los límites de nuestra propia capacidad humana de concebir el mal. Y logra su objetivo de forma brillante, desde luego. Vaya que sí lo logra, dejándonos con imágenes residuales que, por mucho que queramos sacudirnos de la cabeza, se adhieren a la memoria como una cicatriz, como ese líquido viscoso. Una mancha que no sale. Y hablando de imágenes que se adhieren a la memoria, al principio mencionábamos esa lente del telescopio manchada de tejido putrefacto y oloroso. La puerta de entrada a todo este asco. Sí, hemos recorrido el camino hoy desde esa gran infección cósmica, pasando por la colosal maquinaria extractora de dolor hasta llegar al festín orgiástico de los engendros fetichistas y finalmente al demiurgo agonizando bajo una lluvia de heridas. El infarto entumecido. Eso es, el corazón del dios fallando miserablemente bajo el peso de su propia y repulsiva creación. Y analizar todo esto nos deja, ya para ir cerrando, con un dilema cíclico tremendo. Un rompecabezas. Un pensamiento provocador y perturbador que el texto no te resuelve explícitamente y que es fascinante para llevárselo a la cama y darle vueltas en el mundo real. Nos deja frente a una paradoja de causalidad brutal. Exactamente. El gran dilema del huevo y la gallina, pero en versión terror cósmico extremo. A ver, ¿cómo planteas esto? Pensemos en esto para quienes nos están escuchando. Reflexionen sobre esto. ¿Fueron esos engendros fetichistas asquerosos y esas liturgias burocráticas de inmolación y toda esa infección generalizada de las estrellas los que, con su incesante acumulación de horror, provocaron un nivel de estrés sistémico tan sumamente insoportable que causó el infarto del demiurgo? O sea, mató la creación a su creador de un susto cósmico, de puro estrés. Exacto. Le dio un infarto por ver lo mal que le salió el universo. O por el contrario, son todas estas aberraciones biológicas, los parásitos nauseabundos y la podredumbre del tejido espacial, simplemente un síntoma? Un síntoma del colapso. Sí. ¿Son acaso los gusanos que surgen de forma natural, inevitable y espontánea en la carne del universo,
justo en el exacto momento en el que el corazón del Dios creador deja de latir? Es una pregunta sin respuesta fácil. ¿Qué fue primero, no? ¿La rebelión infecciosa de la obra que colapsó y aplastó al arquitecto? ¿O el repentino y absurdo infarto del arquitecto que dejó todo el edificio sin mantenimiento divino, permitiendo que la podredumbre lo invadiera al instante? Es una pesadilla circular sobre el mismísimo origen del mal. Sí. La decadencia como causa o como consecuencia. Si la enfermedad de la existencia causó la muerte de lo divino, o si la muerte de lo divino es simplemente lo que dio permiso a la enfermedad para devorarlo absolutamente todo. Un misterio oscuro sobre el que merece la pena, sin ninguna duda, darle unas cuantas vueltas en el silencio.